Hoy es 14 de julio del 2022, son las 22 horas, 9 minutos y 30 segundos. Tuve que cortar el video porque eh, hay momentos en los que deja de grabar la pantalla. Pues lo corté porque ya no se mostraba, y aquí pues denuncio de problema, la pantalla no se veía acá, y pues no queda el contexto de lo que estaba haciendo, y tengo que también para hacer una presentación. El punto, iba leyendo por la parte que decía que por primera vez en la historia de Colombia ponemos en marcha un banco de eh, talentos para que miles de profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y ciudadanos preparados y con vocación de servicio puedan ser considerados para las oportunidades que surgirán durante el gobierno de Largo de la Estrella 2026-2030. Porque el futuro de Colombia se construye con los más talentosos. Eh, y en este caso, pues aquí plantean que, bueno, su hoja de vida. Y lo que estaba explicando antes de que pasara esto es la última hoja de vida que hice el año pasado, o sea, la hoja de vida que hice no es esta, es esta. Una propuesta de trabajo como alquimista serendípico, organizacional y social, investigador de usuarios y humanos, intraemprendedor, inventor, negociador, holisticista, electronista, etcétera, y o multitud. Intenté hacer una iteración original, podría decirlo, o por lo menos auténtica, y la última versión fue el 4 de junio del 2025. Esta hoja de vida, thumbnails, tiene 16 paginitas. Esta es la última que tengo, pues. Aquí está el link y no sé. Y después de esa hoja de vida, que fue el 4 de junio, hice esta carta de propósitos motivacionales que justamente la actualicé para esta oportunidad. O sea, empecé a organizarla y esta hoja de vida, esto fue una carta de propósitos motivacionales que después le incluí en una tutela pues, para que me explicaran por qué no me habían considerado, nunca había encontrado una oportunidad tan afín en mi vida y alcanzable también. Eh, 60 páginas. O sea, esta propuesta, el cargo que tenían, eh, me tomé el trabajo de revisar las funciones y especificar porque coincidía todo, todo. La hice pues por lo menos con IA. Y es una empresa se llama Octopus Force, que me parece importante poderlos invitar. Es de las pocas empresas que están enfocadas en patentes. Y justamente uno de los cofundadores, él y su esposa, que son egresados de la Universidad del Valle, su esposa es ingeniera electrónica y él es administrador de empresas, pues justamente por esa razón también le invité, ¿ve? ¿Por qué no pensamos en coinventar métodos administrativos? Además que al señor lo conocí, fui a su empresa, me abrió las puertas en la COP16 y en ese momento hicimos, me recuerdo que le estreché la mano, de co-crear esta red social para conectar inventores y científicos alrededor del mundo. Y le envié esta propuesta, o sea, como percibía una probabilidad de que en este trabajo pudiese ingresar y propuse por lo estrictamente necesario, tampoco se dio y nunca he podido saber por qué no. Simplemente que no haya razón y esto es algo que me parece importante porque hay muchas razones por las que yo puedo estar discriminado y nunca recibo una propuesta, una respuesta honesta o sincera. No, no, tengo clarísimo que no implica que haya obligación de algo, pero hay oportunidades que uno percibe que ya ha hecho un trabajo mucho más riguroso y profundo que muchas otras personas y aún así ni siquiera te dicen, no, es que fue por esto, pero ¿por qué no? Al menos en mi caso, porque hay también una campaña de desprestigio que hoy justamente llamé a la oficina del presidente de Largo de la Espriella, porque tiene un servicio de clean up, que es para el manejo de reputación y demás, y que incluso a la persona, a uno de los cofundadores de Magneto, en un mensaje que le escribí en LinkedIn, le planteé que había un problema, una disputa con EAFIT, y que ojalá se pudiera dirimir, que eso puede afectar lo que
podría darse aquí. Eso y no solamente eso, eso suma, pero es importante saber por qué. El punto, al menos en mi caso, que esto no es común, esto me tiene esta precariedad e informalidad, pero para continuar con esto, pongo el contexto que voy a en primera instancia, ya de por sí estoy dando este ejercicio de analizar así como una propuesta que se plantea, estoy leyendo toda la página y dando un contexto para luego poder ver qué pasa aquí a 15 días y evaluar cómo eh, fluye esta iniciativa, que incluso, además, antes de que se tuviese más claro cómo funcionaría este programa, yo venía organizando, o vengo organizando, que incluso llamé a la sala laboral de la Corte Suprema a preguntar qué hago frente a la decisión de por otra tutela para que no vayan a salir que luego hay temeridad. Pero esta es específicamente para el equipo de campaña de Empalme. Y que hasta me tomé el tiempo de gastar tiempo y agua para esta tutela que se llama acción de tutela para dejar un precedente histórico de la disposición militar de prestar el servicio militar con el Tigre. Bien firme por la patria del empalme Casa Talentos. El empalme ya queda menos de un mes para que culmine. Y lo que yo he planteado desde la tutela que está en la sala laboral, todo, todo lo que está allí institucionalizado se debe considerar en el empalme. Y hay casi 1.400 personas. Y no sé si después de registrar esto va a pasar algo, pues yo creo que no. Pero tengo esta tutela pendiente para poder revisar más allá del formalismo, que bien, igual lo voy a hacer, pero además de eso hay unas peticiones del año pasado. O sea, que incluso voy a poner en consideración algo. Voy a revisar algo. Aquí mientras yo no lo estoy abriendo en la pantalla para revisar si hay algo que no pueda mostrar, que después, si esto se hace público, se envía algo que no pueda mostrar y voy a revisar la otra pantalla antes de validar eso. Eso puede ser una causal de bloqueo del video, o alguna vaina. Se preparan las fechas. Bueno, esto, voy a poner eso aquí, ahorita reviso otra cosa. Que yo tenga contexto, aquí tengo una lista de reproducción de lo que tiene que ver con de las Pella Lawyers, así se llama, de las Pella Lawyers. Hay unos videos que oculté, no tiene muchas vistas, pero los oculté para poner un grano de arena sobre las disputas que hay. Eh, Presente la gravedad del regalo del fin de año del presidente. Creo que esto fue algo que yo le envié en enero, empecé a enviarle peticiones y denuncias. Aquí esto es una prueba de que radiqué denuncias y peticiones. El presidente electo, eso fue el 17 de enero. Eh, Aquí pues también sobre propuestas no cuantificadas en el programa de gobierno, que creo que esto voy a poner la punta también, como para bajar la marea. Validación de iniciativa ante voluntarios, de aquí pues, me habían discriminado, exhortando a la ANDI. Desmantelamiento, pruebas de delito del Ministerio de Cultura, para el Ministerio de Comercio y Turismo. Bueno, aquí, pero no, yo el año pasado, incluso aquí no hay unas.
de erradicación de peticiones. El 17 de enero radiqué unas peticiones en la página, creo. 17 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, como candidato el 17 tengo una prueba de haber radicado una petición desde el 17 de enero de este año. Y hasta el momento no se ha contestado. Hay una petición que se envía, no recuerdo exactamente qué envié, pero han pasado 6 meses. Eso en términos de gestión del talento. Implica el desempeño, es un problema de desempeño. Ah, no, eso no tiene todo. No, esa lista de reproducción no tiene todos los videos. ¿No? El primero que encuentro aquí que hice fue el 23 de diciembre, por la demanda de inconstitucionalidad. O sea, formalmente yo empecé a escalar las peticiones justamente un 23 de diciembre. Prueba una de peticiones verbales a la espera por incumplir constitución el 16 de enero. 17 de enero radiqué peticiones, que las tengo ocultas. De delictivo, bueno, aquí que no sé qué fue lo que denuncié, de algo que me pareció artificial engañoso. Bueno, el caso. Yo aquí, mire, aquí hice una imagen que yo creo que antes había enviado otras peticiones. Eh, Hice una exhortación por la demanda de inconstitucionalidad y la acción popular que se hizo en diciembre por el test que emitió Petro. Y yo invité a su mano una demanda de inconstitucionalidad. Y hasta el momento, silencio abrumador. Ahora, ¿qué considerados para oportunidades que surgirán durante el gobierno? 2026-2030. Y en este caso, se plantea que el futuro de Colombia se construye con los más talentosos. Listo, carga tu hoja de vida. ¿Cómo funciona? Ok, aquí se explica el cómo. Bien. Haz parte de la manada de los mejores. Es muy fácil. Listo, aquí, buena comunicación. 1, 2, 3, 4, sencillito. Primero, registrar el perfil. Entonces, ahorita registro mi perfil. Segundo, comparte tu hoja de vida. Ok, voy a explicar cuál voy a mandar. Tercero, nuestro equipo revisará tu información. Ok. Cuarto, tu información quedará registrada. Ok. Ahora, tu experiencia permanece en el banco de talentos para que pueda ser considerada cada vez que se necesiten personas con tus capacidades para impulsar la patria milagro. Entonces aquí se plantea lo que es la capacidad. O sea, a uno lo llamarían cada que hay una capacidad. Y esto es un punto que pongo a consideración que pueden haber más criterios. Pero mire lo que pasa acá. Esto es como pasa cuando se programa software en cascada. Se levantan requerimientos arbitrariamente. Entonces, una caja negra. Ok, el método es, cada que te necesitemos, te llamamos y yo le pregunto a los colombianos, ¿hay alguien que haya hecho un trabajo forense, investigativo, de hipótesis durante los últimos 4 años, que antes había hecho cosas, pero los últimos 4 años recogí pruebas? Eso pues aquí, por ejemplo, esta iniciativa, desde el 17 de junio, había enviado algo, había presentado un borrador de patente en octubre del 2018, pero a lo que quiero llegar con esto, más que intentar pues como entrar en una confrontación, voy a ponerlo en la página, ahí, ¿qué pasó? Puta, me agarraron la grabación, no. No, no, no. Voy a revisar si está viendo la pantalla o si está lo que va a descargar. Eh, Aquí va a mostrar, ya me acordé. Voy a mostrar lo que está clasificado en mis notas. Aquí estoy poniendo, eh,
G06Q10104. G06Q son sistemas o métodos de procesamiento de datos de tecnologías de información y las comunicaciones. Que como va la IA, me parece que ya está en punto de procesamiento de información, conciencia, conocimiento, sabiduría, hasta no sé si ya podemos hablar de metasabiduría, aquí habla de datos. Pero bueno, eso es un asunto allí que es importante, pero por ahora voy a profundizar en otra cosa. Estoy planteando lo que hay. Pronóstico u optimización especialmente adaptada para propósitos de gestión o administrativos. Optimización de rutas, no. No, la que vamos a mostrar es G06Q106. Recursos, flujos de trabajo, gestión de proyectos o gestión humana, planeación organizacional o modelado. Que Enterprise pues implica lo que se suele hacer en un ERP. Ahora, aquí la clasecita de lo que hablaba de operación, de investigación de operaciones, análisis o gestión, que ese no, eso fue otro cursito que hice en la Javeriana. Estoy poniendo a consideración las semillitas que hay y qué puede hacer. Planeación de recursos, distribución, ubicación o agendamiento para organizaciones. El término exacto de Enterprises, qué pena que se me va el hilo de la traducción. ¿Y dónde está el traductor que no me aparece ahí? Qué pena, aquí no speak English. Pues yo sí lo tenía que negocio, enterprise. Organización, firma, corporativa, enterprise. Empresa, dependiendo de sociedad, bueno, sí. Enterprise Resource Management. Entonces, pues un estado es una enterprise abrumadoramente compleja. Agendamiento, bueno, ahora aquí pongo un ejemplo en lo que se puede presuntamente innovar en gestión humana, incluso gestión de proyectos humanos o gestión humana a partir de proyectos, que la Javeriana también es un diplomadito ahí del del PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Y basta estudiar el capítulo ahí de Antioquia en su momento cuando estaba en Medellín. Un match de una persona o un grupo a una tarea. Un skill-based matching. Estoy planteando donde se supone que ya está parametrizado la investigación de operaciones y pongo aquí el reto donde en su momento cuando pagaba pues tenía profes, ¿cierto? Porque pues aquí está el ejercicio queda de casito de estudio de lo que pasó. Ahora, el cómo es la hipótesis que hay aquí, que entiendo que internamente es más complejo, pero dejo el precedente de lo que implica la discriminación de hipótesis que hago, que yo empecé a profundizar eso el año pasado. Voy a poner un documento que dice que envía a la comunidad científica y académica y a los jueces. Este documento. Un documento exhortativo con 4 objetivos. Este documento. Exhortativo, concientivo. Ah, ya lo quedaron otra vez, hermano. Puta, hombre. Momento, a ver. Puta, mano. A ver. Yo no sé si funciona. Aló, aló, aló. Aló, aló, ya. Toca abrir y cerrar así. Este documento planteaba preliminarmente, preargumentando, predemostrando, etcétera, causalidad, conexionalidad, en fin, con consecuencialidad de la violación, que en ese momento no había profundizado el delito de discriminación, que ya no es violación, impedimento, obstrucción y obstaculización, de los derechos humanos 27, 17, 3, y derechos constitucionales colombianos 23, 40, 22, 2, aquí falta el 1, 2, 29, 28, con estafa y prevaricato por omisión.
simplemente lo pongo a modo de contexto, aquí el problema que implica cuando hago una petición 23 y la petición plantea hipótesis que de acuerdo a las funciones de entidades se deberían como mínimo evaluar, y aquí pongo el ejercicio, esto lo va a llevar a FADP, perdón, al departamento de AFP, el Departamento de Función Pública, la Comisión Nacional de Servicio Civil como copia, para que también hagan el proceso a ver qué output da. ¿Cuál es el método? Entonces, esto es una hipótesis. Y pongo simplemente por ahora el, lo que implica el comparativo del método propuesto hacia nivel general, porque sé que el método es más riguroso. Habrá aspectos confidenciales o no, no sé, pero bueno, en primera instancia pues, es en un espacio en el que simplemente es un formulario de registro, no, tengo claro que no se entra a profundizar eso. Pero el punto es que se plantea, mira, eh, tu experiencia permanece en el banco de talentos para que pueda ser considerada cada vez que se necesiten personas con tus capacidades para impulsar la patria milagro. Entonces, queda tu talento allí y un método es, venga, que está allí. Se puede hacer un match de habilidades de una persona a un grupo, de una persona a un grupo a una tarea. Y yo pongo un ejemplo de algo que también propuse como método a LinkedIn, que lo hice yo mismo en una de mis presentaciones. Esta es viejita, en ese momento no había IA, tocaba a mano, artesanalmente, una plantillita que encontré en internet y la compré. Lo que implica las habilidades. Entonces voy a poner un ejemplo, mi percepción subjetiva de habilidades. En el momento en LinkedIn se pueden poner 50, aquí están. Y en LinkedIn me parece importante, y esto lo he propuesto, venga, no se debería poner una ponderación. Un ejemplo, los profesores, que tengo 3 profesores aquí, la Javiana, profe, ¿usted cuánto cree que yo tengo una estabilidad? Porque le ponen de 1 a 5. No, miren esto, ve, profe, podría revisar esto. Incluso personas con las que uno trabajó, que una persona dice, yo no sé si tenés esta habilidad. Un ejemplo, una que para mí al 2021 tenía muy bajita, no, no tan alta. ¿Cuál es la más bajita que tengo? Hay una que creo que tenía el 40, si mire estas. Modelado de datos, estructuras de datos, arquitectura de información. Al 40, eso es lo que yo percibía. Y si se tuviese una manera en la que las habilidades, por ejemplo, en LinkedIn, se tengan ponderadas de la calificación de los compañeros de trabajo. Ay, ya otra vez el bloqueo, pues, puta, hermano. Puta, hermano. Guata mal pasilla. Guata puta. Desespero. Esto sí me saca de quicio, no, ya. O no sé si este grande, que eso me ha pasado que luego no muestra. Está dando el ejemplo del porcentaje que considero que tiene, pero un método de hey, cómo puedes saber el skill de una persona. Si en caso está, por ejemplo, lo que me pasa a mí, yo no tengo oportunidades de practicar continuamente en la realidad. Así, por ejemplo, por un mínimo, ven y puedo poder imputar una credibilidad sobre el potencial que podría hacer mientras se demuestra experiencia probada, porque yo he hecho un trabajo empírico, individual, lo tengo organizado y eventualmente uno saca lo que muestra, pero no está fluido con el estado. Entonces, un ejemplo, ahora, aquí se habla de skill based, y estoy mostrando cómo se organiza en LinkedIn el match de habilidades. Y una manera es poder tener también que haya un calificativo. Por ejemplo, hay personas que me han validado habilidades, pero puede que no consideren que no están al 100. ¿Cuánto están? Y si se tuviese un promedio en selección de personal, pues un criterio que, un ejemplo, si una persona, una autoridad en un punto, que eso lo tiene en LinkedIn, una persona con autoridad en esta habilidad, que por ejemplo hay personas que tienen más de 100 validaciones en una habilidad, validó que esa persona tiene esa habilidad. Entonces eso genera credibilidad de que sí lo tiene. Eso es un método, como están las taxonomías, esto es un subgrupo.
Monitoreo del estado o determinación del estado de una persona o grupo, para una persona o grupo. Y agendamiento para una persona, ajuste el agendamiento de una persona o grupo, para una persona o grupo. Esto es un punto de, esto es un problema que implica, por ejemplo, la agenda de un presidente. Venga, ¿qué criterios puede ser el método para que organice su agenda? ¿Qué es prioritario y qué no? Yo, por ejemplo, a Petro traté de pedirle agenda todos los 4 años y al final desistí después del año. El primer mes propuse. Pero bueno, el punto con esto, ¿cuál es? Planeación de staff en un ambiente de proyectos, planeación de staff o ajuste en un basado en establecimiento físico para la predicción de llegadas o el rastro de llegadas, planeación de recursos, calendario para un recurso, planeación, análisis o planeación de requerimientos de recursos basados en necesidades, trabajo, tareas, secuencia de trabajo, tareas, en fin, el punto con esto es, voy a revisar, el punto con esto es que, ¿cuál es el método para escoger el equipo cuando se necesite? O sea, en mi caso, partiendo de este aspecto, ¿dónde está el inventario de problemas del Estado? Y cada problema, ¿qué trazabilidad se han generado las hipótesis para abordarlos? ¿Y qué tan eficiente, qué tan eficaz implica lograr objetivo y qué tan eficiente con la menor cantidad de recursos se lograron abordar los problemas y los objetivos asociados? Y esto lo he propuesto, no sé si en el Estado se utilice OKR o hay una cultura de administración por objetivos. También para importante una administración por problemas, que no he evidenciado que haya un marco claro al respecto. Pero, a ver, uno aquí lo van a llamar cuando, ¿qué? Cuando se necesita alguien con capacidades y cómo se determina que alguien necesita una capacidad a partir de qué. Entonces, yo había propuesto, por ahí lo tengo creo que en el 2022, no sé en qué video está, que una persona pueda proponer como iniciativa un trabajo en el Estado, de acuerdo a un diagnóstico que haga. Entonces, un ejemplo, yo llevo 4 años haciendo un diagnóstico sobre unos problemas que yo no encuentro quién más haya estudiado los problemas de la manera. Prevaricato, desempeño en control interno, un problema de gestión. Y pasa esto, hago peticiones, pongo tutelas de todo esto, y el método actual, que aquí puede surgir algo interesante, quizás probable, me toca estar como un pordiosero frente a un trabajo que he hecho con rigor y que a ver quién más ha profundizado ese trabajo. Entonces, alguien que haya hecho lo que yo esté haciendo, un ejemplo para cualquier otra persona, no debería poderla llamar, necesitamos lo que hiciste, tu capacidad, tu experiencia, tus pruebas, porque cómo se abre el Estado. Entonces, un ejemplo, si yo reviso las funciones de una persona que está en el Estado, y eso hay que crear un entorno de competencia, ay, que yo soy servicio de planta, no, no, venga, ese trabajo, una persona que diga yo de trabajo lo puedo hacer mejor y quizás hasta por menos. Denme la oportunidad, yo le hago una prueba, nos pone a competir. A mí me parece que la historia funcionará así, porque es que en este momento de recursos escasos, cada vez más escasos, y cómo funciona el Estado, que en una empresa funciona así, si una persona está en un cargo y llega una persona con un perfil mejor, la mejor propuesta, con todo respeto, qué pena, pero vamos a dar la oportunidad a otra persona. Ah, y en el Estado hay gente que lleva allí y hacen lo que les da la gana. Entonces, debería tener unos cargos de prueba, de apoyo, y eso genera más competitividad y talento. El talento implica desempeño. Un ejemplo. Entonces, aquí yo estoy planteando esto, entonces me toca esperar a que dé AFP, ese CNSC, mire a ver si me llama o aplico y veo, es que aplicaron este cargo, pero venga, y ese cargo sí está bien diseñado. Pues, ¿dónde están los KPIs? Por eso es que estoy planteando que hay que dar veeduría al desempeño, porque si hay 50 millones de personas y el Estado necesita 1 millón, es que hay profesores, incluso profesores están en concurso de mérito y un examen, y eso que solamente es un examen, no sé, me parece que hay que estar todo el tiempo, venga, póngase pilas que lo desbancan.
Eso genera competitividad. Y tiene todo el sentido porque que llenar el estadio de un montón de personas, que las opciones del país, pueden haber personas dispuestas a hacerla mejor y tener ese ambiente de competencia, implica que todo lo que se va en este momento presuntamente en gastos de funcionamiento, funcione mejor esos gastos de funcionamiento. Porque las pruebas que yo recogí en 4 años, vea la personería. Ay, ay, ay. Y hoy un ejemplo, vea. Una persona que trabaja en la personería era candidato a la alcaldía de Río Negro y denuncié en el memorial de la tutela que cuando era candidato en el 2023, que pasó el mismo cuentico de estos, unos problemas, unos objetivos que plantean y después, si no ganan, se pierden. Y ahí pasa lo mismo con todos los otros 26 personas que tienen problemas de objetivos que no las revisé todos y nadie más, por ahí una tercera persona hizo algo, no pude coordinadamente concretar nada con nadie, dinamizar. Una persona en la personería, este era su objetivo. Búsqueda y consecución de apoyo técnico económico para dinamizar procesos de innovación en la gestión pública y además reformas administrativas de una... Bueno, este era el objetivo de él. Que ese objetivo, hasta me tomé el trabajo de cuantificar 97 símbolos, 15 espacios y 5 verbos, buscar, conseguir, dinamizar, innovar y gestionar. Y que recuerdo que puse la fecha, ya van a cumplir 3 años, que yo me comprometía a cumplir ese objetivo en Colombia, en Río Negro, en Antioquia, en Medellín, en Colombia, en países hispanos y en el mundo. Yo he seguido. Ahora, este señor vive del Estado, es abogado administrativo, en una tutela que la personería tiene un problema asociado con su objetivo cuando quería ser candidato a la alcaldía de Río Negro y el objetivo lo olvidó. Y ese señor, ¿cuánto se gana ya? Y desde entonces yo no me he ganado ni un mínimo. Y yo he seguido con el objetivo y no lo propuse yo, lo propuso él. Y por primera vez después de 4 años, una magistrada solicitó, ordenó algo, nunca había pasado. Respondan, no han contestado. Y aquí, mire, por ejemplo, aquí venían proponiendo el simulador de recursos sociales estatales. En el momento era solamente social y estatal. No había profundizado en los no renovables. Y esto fue en septiembre. A ver, yo me comprometí. A ver, ¿dónde está la fecha? Aquí hablaba sobre el laboratorio Goptel Impulsa, que tiene una metodología y un proceso de compra pública para la innovación, compra, una compra. Y pues estoy proponiendo un modelo para que no sea una compra, sea una inversión pública para la innovación. No, tenía que haber compra y siguen comprando. Es tan evidente la corrupción abrumadora, brutalmente abrumadora. Eh, a ver, desambiguar, teniendo en cuenta al respecto en sus 4 años, aquí mencionaba a Iván, al expresidente Iván Duque. A ver, no olviden, no encuentro, lo puse fecha, hora, segundo, segundos. Este. Este señor me sacó de su sede un día antes de conmemorar mi nacimiento y alejamiento. Mire, en este punto voy a hablar esto. Yo me comprometí con este objetivo un 22 de septiembre del 2023 a las 10 horas 21 minutos 35 segundos y 31 milisegundos. Y decía que justamente un 30 de septiembre del 2023 a las 16 horas, otra vez me sabotearon. Fue puta, hermano. Va tan mal parida. Hijo, puta, hermano.
Ay, qué pereza trabajar así, ¿no? Y a ver, aquí ya. Mira, acá en el documento. Mire, y yo me comprometí con este objetivo 22 de septiembre y planteé el 30 de septiembre, después de 8 días, a las 16 horas 41 minutos y 55 segundos, 343 de tiempo. Lo empecé un 13 de septiembre y me demoré casi un mes haciendo documentos, revisando programas de gobierno, un trabajo sin IA. En ese momento no usaba IA, ya estaba saliendo la IA, ya habían cosas, pero yo no usaba. Esa la empecé a usar después que fui al Startup Weekend en octubre a Bogotá, ya al Congreso. Y a ese día no encuentro a nadie, otra persona que públicamente haga este mismo compromiso con la humanidad, por lo que sigo buscando al menos otra persona. Hasta el momento no ha aparecido. Y en esta tutela ordenaron a este señor y no ha aparecido. Tampoco, él ya se le olvidó el objetivo. O sea, pongo el ejemplo aquí con este objetivo. Yo no sé quién fue la persona del programa de gobierno de Largo de la Espera que propuso este problema, estos dos objetivos. Yo levanto la mano nuevamente. Hoy voy a poner la misma que hice en esa fecha. A ver, un 14 de julio 2026 a las 22 horas 45 minutos 55 segundos y 70 segundos. ¿Quién se suma a este objetivo de todos los que están firmes por la patria? Yo vuelvo y hago lo mismo que hice con el señor Fernando Valencia. Y reitero el objetivo, no lo propuse yo, ni se lo, eso estaba allí, y yo tomé ese objetivo y ni idea qué pasó, se le acabó la filantropía al altruismo. Y aquí me están saboteando la presentación. Mire, en este caso, y si te quiere innovación pública, todo, o sea, traté de profundizar las letras. Búsqueda y consecución de apoyo técnico económico para dinamizar procesos de innovación en la gestión pública. Aquí tenemos al BID, los 60 millones, ¿dónde está Fernando Valencia? Y aquí la jueza le ordenó esta iniciativa que tiene que ver con esto, ¿dónde está Fernando Valencia? Es abogado de la Personería de Medellín, de la Personería del presunto Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que es un distrito que el derecho humano y constitucional de la ciencia lo impiden, obstruyen o restringen, al menos conmigo. ¿Y por qué? Incluso una de las iniciativas que presenté cuando llegué a Antioquia en Ruta N, con dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, uno de Ingeniería Mecánica y otro mecatrónica y otro de Sistemas, me sumé a ellos sobre un reto para conectar estudiantes de sistemas con empresas en retos reales. Y he seguido y lo he propuesto incluso al CUE, Comité Universidad Empresa Estado, denuncié penalmente porque falta incluir emprendedores, estudiantes y empleados. Y desde que llegué a Antioquia tengo iniciativa y cuando llegué estaba respetuoso y puta, y siguen bloqueando, hermano, mal paridos, puta, mal paridos, o sea, tan puta este sabotaje, hermano. Y, bueno, doy un ejemplo sobre ese asunto y el problema lo he seguido profundizando y sigo discriminado. Incluso en Antioquia, en 10 años, 12 años casi, no he facturado ni 10 millones de pesos cuando logré hacer un emprendimiento en Río Negro. Ese emprendimiento lo tuve que llevar antes de la pandemia para el Valle y en menos de 2 meses facturé lo que no facturé aquí en casi 12 años que llevo. Discriminada abrumadora. Bueno, retomando, tu experiencia permanece en el banco de talentos, que pueda ser considerada cada vez que necesiten personas con tus capacidades para impulsar la patria milagro. Y no me podrán hacer pilotos de que la empresa, las personas empiezan a hacer veeduría. Se planteó cuál va a ser el método, porque hay que esperar que incluso recoger hojas de vida y no hacerle trazabilidad a las personas que
que esto es o sea, esto es una recolección de talento y de personas dispuestas a trabajar, que si se registra y no se hace nada, genera una percepción de frustración. No, entonces no tengo talento, porque pasó, soy parte de la manera, me dice que no, que. Y partiendo del talento, ok, no tienes, no se percibe que tengas la habilidad de que se requieren, no, como se dice aquí, capacidades, pero explíqueme por qué o con qué y qué se podría hacer. Y como planteó y que escuché eso también del presidente actual, que las personas que perdieran el trabajo les buscaban ayuda en el sector privado. Eso no va a ser lo mismo, pero aquí está esta otra iniciativa que se debería como mínimo evaluar cómo se podría considerar en un eventual gobierno, que la tutela, esto fue una orden que le dio a la personería la magistrada en primera instancia y no se ha evaluado. Y yo sigo en precariedad y en informalidad, que hablando de informalidad, aquí también hay una propuesta para informales, que el señor de las panelas es informal y es adulto mayor, que también hay otra iniciativa, que hoy que está por acá mi tía, erotivación, adultos mayores que motiva a los adultos mayores también, que también es parte de esta iniciativa. No he hecho presentación todavía porque no he logrado tener feedback con alguien sobre esta iniciativa. Tiene el grupito de WhatsApp, pero no he profundizado. También surgió toda esa iniciativa. El punto sobre esto del método. Mira, sobre esto, no te escogimos para el Estado, siguiente paso, pero si quieres, vamos a evaluar un método para gestionar el talento. Nos gustaría conocer, no sé, vamos a empezar a promover, a considerar adaptar el sistema educativo a la realidad de la mayoría de las personas y consideramos que posiblemente te falten estas habilidades para lo que quieras hacer o que quisieras poder hacer, porque algo que motiva a las personas, y voy a dar un ejemplo, lo que pasó con las personas que que apoyan al concejal de Medellín, que por ahí como que lo estaban amenazando. El concejal, aquí Noticias, Sebastián Marín, que este documento que planteé, que compartí el año pasado, este documento concluyó con la reunión que tuve con él. Y aquí que acompañarnos de la izquierda en una marcha. Estoy con un profesor de la Universidad de Antioquia, que creo que el señor es comunista, tiene mi apellido, los de Aldem, y tenía el palito clásico y el blanco de estoy mamado que no me engaño, prevaricato, el voto en blanco. Y yo cuando terminé esta protesta, fui a la gobernación, alcaldía y radiqué dos peticiones, y los profesores ni siquiera me han contestado. Incluye esto que está planteando, no se ha evaluado. Ahora, volviendo al punto que ya se no. Aquí pongo el contexto con esta reunión, un 12 de abril, antes de que ellos conmemoraran esta celebración del M19, cuyo librito pues al alcalde no le entró en gracia. Hubo esta reunión y en esa reunión dos personas de él, una de ellas creo que le gustaría ser enfermera y él ni siquiera sabía. Ahora, un punto es, venga, esta es la aspiración de una persona y algo que debería hacer el Estado es gestionar ese talento. Esta persona, tenemos un grupo de personas que sueñan con algo y no se sabe, incluso personas que dan servicio doméstico, no se sabe. Y eso es una posición que se puede utilizar no, la palabra utilizar no es para apropiada, se podría considerar para hacer políticas públicas. Porque mire, hay demanda de esto y, por ejemplo, que alguien empiece a estudiar habilidades de cursos que estén alineados a una política pública de todo tipo. O sea, y esto, después de llenar eso, no sé cuántas personas vayan aquí en 24 horas de la plataforma que ya debe llevar, bueno, menos porque ayer en la noche hasta ahora no servía. ¿Qué pasa con los que no queden? Que yo creo que va a ser uno de esos. ¿Mm? Entonces, el punto con esto es, cada vez que se necesiten, con tus capacidades para impulsar la patria milagro. Entonces, no sé aquí cuáles son las preguntas, pero bueno, aquí pongo un asunto simplemente para abrir la mente sobre el método
porque a diferencia de una empresa que tiene sus métodos y el Estado pues también tiene sus métodos de cómo se escogen las personas de planta y no he podido profundizar los métodos, pero me parece importante poderlos profundizar, y aquí no estoy hablando que va a entrar en un trabajo como si ya supiera todo de lo que se está planteando, poder ser experto en reclutamiento de talento humano y gestión, no, eso es un punto que se puede evaluar el método y se puede comparar, simplemente lo que se puede hacer desde cómo se puede crear una cultura de eficiencia e innovación, que algo hay, pero hay que para mí ser más dinámico en ese sentido. Pero el punto, ese método lo dejo a consideración, sobre todo qué pasa con los que no. Y aquí esto sí lo he investigado, pero el punto es que no he podido prototipar nada, porque a diferencia de Magento, que es una, Magneto, perdón, y Marble, que son empresas y son startups de selección de talento humano, esta iniciativa, Kamejitsu, es una iniciativa GovTech, o sea, no es una empresa de selección de personal, es una iniciativa que pretende considerar qué posición debería asumir el Estado frente a problemas que eventualmente lo responsabilizan. Entonces, usualmente dice un presidente es que no hay oportunidad, este presidente está, que estamos peor. Venga, usted que le va a reclamar al Estado. Entonces, el Estado frente a una protesta, venga, ¿qué inconformidades tiene? No hay un mapeo que permita organizar políticas públicas. Y esto no se ha evaluado, y mira la respuesta de la Procuraduría, que es la cabeza del Ministerio Público. Ahí no hay ni queja disciplinaria. Que porque no la incluyeron, no es que la hayan incluido, ni siquiera se evaluó. Y aquí hay una orden para que se responda. Y mire, en la tutela que estaban todos los candidatos presidenciales y el presidente electo, se dio esta orden de esta iniciativa complementaria, que es complementaria, y no se hizo nada. Y se hizo una iniciativa ya, y yo sigo por fuera, discriminado. Y a diferencia, yo no creo que hayan llegado al punto de persistir, insistir tanto como yo, que hasta tuteé las peticiones y hace 6 meses las personas de Mármol y Magneto. Yo sí he estado ahí tratando y llevo más de 5 años en eso. Ni siquiera se ha evaluado, porque no es una iniciativa de selección de personal o una empresa de selección, no, es un foco de cómo el problema del desempleo, que en el 2021 era un problema de una inconformidad, estábamos en un estallido, se propuso en ese contexto, en el espíritu de un conflicto urbano, y no se ha evaluado. Eh, entonces voy a poner aquí un ejemplo. El segundo objetivo de esta propuesta es que esto permitiría establecer perfiles poblacionales que permitan diseñar política pública segmentada a partir de las tendencias en los registros. Aquí simplemente hay ejemplos. Persona entre 14 y 28 años sin educación básica terminada. Alguien que no ha terminado la primaria podría registrarse allí, y es una realidad de muchos colombianos. Un ejemplo, la crítica, que a pesar de que en el sistema tradicional no aparezca la representante de la Cámara, la señora Ida Quilpue, que fue una crítica que esta persona que no ha terminado el bachillerato, además que tiene sus conocimientos, no los tiene, sus conocimientos empíricos, profesionalmente o en el sistema educativo tradicional, tiene un perfil, pero muy posiblemente ya tiene muchos conocimientos empíricos, y me imagino que aspectos que tienen que ver con conocimientos ancestrales de la tierra, del campo, debe saber cosas de la que heredó, ahora que justamente hasta iban a hacer la conmemoración allá en el campo, me parece también válido. Pero en ejemplo, una persona con el perfil ahí no aparece, y es una realidad de muchas personas, y que iban en municipios, y hay personas que yo les he preguntado, venga, ¿usted quisiera aprender algo nuevo? Y dicen que no. Y quisiera aprender lo que el Estado lo supervise. No, ¿qué hacemos con las personas? Entonces, puede pasar los del estallido, gente que cogen obstruyendo vías, tirando piedras y está en la cárcel, por ejemplo, porque cometió delito, vandalismo, y se le plantea, venga, vamos a hacer esta política, usted puede, quiere hacerlo, quiere aprender algo nuevo, no. Y entonces, ¿qué hacemos con una persona? Pueden haber, y yo he preguntado, hay personas que en primera instancia dicen que no. La decisión del talento humano llegar al punto de por qué no,
Hay muchos criterios, entre ellos la mala memoria, puede ser alguno de la alimentación. Y puede que no lo tengan, pero quieren trabajar en el campo y está en la ciudad. Venga, eso no es lo mismo que una persona que no esté. Esa persona va a aplicar allí. Una persona que no ha terminado la educación media, un ejemplo, la señora Jackie, pues, no están 18 28 años, un ejemplo. Viviendo en municipios sin interés de desarrollar una habilidad supervisada con interés de trabajar en el campo y que tenga antecedentes criminales y diagnóstico de drogodependencia. Es lo mismo poder abordar a alguien que se identifique de drogodependencia, que se conozca o lo manifieste, que un ejemplo, habitantes de la calle, política pública. Y aquí ya se fue segmentando naturalmente durante 5 años. Ahora, ¿alguna universidad me permite tan siquiera concluir este trabajo? Y aquí le pidieron la personería y mire lo que responde la Procuraduría. Ah, no hay sanción disciplinaria. Ah, claro que la debe haber, no han contestado de fondo. Nada más la petición, no, no hay sanción. Ah, una grosería. El talento que ruge. Listo. Aquí pongo el contexto, el talento que ruge. Análisis con IA. Van a usar IA. Aquí también estoy proponiendo, venga, podemos coinventar métodos de análisis de IA que la IA puede dar resultados de acuerdo al input. Y yo llevo más de 5 años planteando unos posibles inputs. Puede que no todos, pero lo aspiracional y se pregunta que no creo. Y si se pregunta, ¿dónde está mi prosperidad como creador? Incluso lo he denunciado por hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva dentro del Código Penal, porque me pusieron en una situación de indefensión como víctima, que no me pudo proteger. Y eso es un debate que hay que plantear. Y es una batalla que está ahí andando y la Corte Constitucional no le dio la motivación expresa según criterios que era de tutela. Y pasó lo mismo, fiscales, jueces revisaron a la tutela y omitieron a su autoridad por omisión de denuncia. Ah, no, nadie ni investiga ni nada, ni responde. No, no, que siga, que siga. Esto es muy abrumadoramente arbitrario esta vaina con el Estado. Análisis con IA, herramientas tecnológicas para identificar tu potencial. O sea, van a haber herramientas que identifican el potencial. Listo, me parece válido. Si pudiese llegar a conocer y poner un grano de arena, algo que depende del modelo para mí. Aquí voy a poner a consideración lo que voy a poner. IA. Crear métodos en estos campos implica IA. Se va a analizar con IA. Listo. El potencial. Y pongo aquí la consideración dentro de lo que planeé que ni siquiera he llenado mi registro. Y aquí he dejado la prueba del sabotaje que tengo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta. ¿Cómo se puede identificar un potencial si no se tiene clara información de lo que se desea? Que esa es la potencialidad. ¿Qué se sabe? No sé cómo estén las taxonomías y qué se desea. En habilidades y conocimiento. Pongo esto no solamente porque esto yo sé que está enfocado solamente para el Estado. ¿Y qué expectativas hay? Voy al punto de qué implica poder identificar la potencialidad de alguien con IA. ¿Qué input tiene el modelo? Porque no sé hasta qué punto se identifica el potencial subiendo una hoja de vida y cargando un perfil, sin las preguntas. Entiendo que en primera instancia es complicado llegar a ese aspecto, pero si esa es la promesa de identificar el potencial, ahí yo creo que debería haber un paso después 5 y de acuerdo al, en este caso hablándolo en términos de un diagrama de flujo, como se suele representar en lenguaje unificado modelado. Si pasa esto, si no pasa esto, ¿qué hacemos con el potencial de quienes no pasan con la IA? Que es un problema de servicio.
mira, no quedaste, tal cosa que las personas se achantan. Y cuando una persona lleva mucho tiempo o desempleada o trabajando mal remunerada, no remunerada, eso empieza a generar desmotivación. Una persona desmotivada, si uno no lo ha vivido, no lo entiende. Queda en un estado de degradación, de tristeza, y voy al punto, eso a futuro va a ser peor, pero todavía no han acabado los recursos, ya empezó el sabotaje, cosa tan hijo de puta, ¿no? Puta, man. Qué desespero, man. Mire, estoy no tratando de hacer, de plantear hipótesis de problemas reales que he vivido y un sabotaje de mierda todo el tiempo, hermano. Y eso no es, eso es algo que es una realidad. Y mire, por ejemplo, el potencial. Vengo una persona que yo lo planteaba en mi caso como la paradoja del médico. Venga, yo vengo investigando este problema y llevo años trabajando sin remuneración, porque no es que esté desempleado, es que no estoy remunerado. ¿Por qué? Porque como plantea esta palabra, ¿cuál es la palabra? Un banco de talento que surgirán durante, porque se construye con los más talentosos, no, la palabra que no era capacidad, no voy a volver a retomar la palabra. ¿Qué tal con tus capacidades para impulsar? Creo que era capacidad. Otro problema que tengo y que lo he planteado como una discapacidad es la mala memoria. Está afectada por diversos factores que la he podido mejorar con nutrición y con estimulación transcraneal y con ejercicios cerebrales. Cuestión que ahora no tengo. ¿Qué se hizo la palabra? Mérito, o mérito, la palabra. Mire, otra vez el sabotaje, hermano. Cosa tan hijo de puta, mano. Me quedo bloqueado en investigación de operaciones. Desespero, güey. A tan hijo de puta, güey. Oh, y de sabotaje de mierda. Persona que asigna el premio o alabanza. Derecho a reconocimiento debido a la acción o cualidad de una persona, valor e importancia. Entonces, a lo que iba con la palabra mérito, es que cuando pasa eso y sobre todo cuando ya me ha pasado, simplemente estando a puertas de estar en la calle o como habitante de la calle que lo vi en Silicon Valley, me siente horrible, queda abrumadoramente destruido o de llegar a emprender en la calle. El año pasado estuve ahí como en flirteándole a esa realidad que constantemente me llama y toda mi vida me ha coqueteado la informalidad y la precariedad. El punto, eso es una realidad de la mayoría de personas. Y mire, ya estoy haciendo este análisis y este planteamiento y esta propuesta, esta petición, y me están saboteando. ¿Dónde es que está la página? Es esta. ¿Dónde está la página, hermano? Qué cosa tan aburridora, hermano. Ay, ya el saboteo otra vez, güey. Puta, hermano. Cosa tan hijo de puta ese sabotaje. Ah, puta, hombre. Pereza, weón. Ah,
No aparece esta pantalla. No está tan aburridora. No parece ya. Parece que se cerró. Parece que se cerró. Hijo de puta, hombre. No. Uf. Bueno, el caso. Continúo esto, el análisis de la IA, evaluación especializada, análisis de tu experiencia, formación y capacidad, o sea, los parámetros de experiencia, formación y capacidad. Si identifican perfiles, clasifican tu talento según tu perfil y fortalezas, ok. Pero esto es basado en el análisis, que esto es un problema, más allá de que esté bien o mal hecho, científicamente un problema de reduccionismo, es el análisis de los problemas identificados, y aquí vuelvo al punto del método de mapear problemas, desde la comodidad de estar trabajando en el Estado. O sea, eso es un punto, eso da una perspectiva, que parto hasta de la comodidad en la que estoy, y voy al punto de analizar qué se requiere en el mundo del emprendimiento ambulante. Ejemplo, cierto que no es lo mismo. No es lo mismo estar cerca de vivirlo que vivirlo el día a día, todo el día de pie. Doy un ejemplo. El punto con esto es clasificación de tu talento según tu perfil y fortaleza. Lo que hoy es, se escoge a partir de dónde está el mapeo de problemas del Estado y los objetivos, desempeño y demás, para después de eso empezar a plantear como recurso humano quién se escoge a partir de ese skill, que son métodos. Entonces pongo aquí el asunto de cuáles serían los métodos, que algunos métodos claramente sé que tienen que haber, pero para poder innovar en eso hay que conocer el estado del arte, eso también lo aprendí en AFIT. Eh, y lo que iba a abrir, ay, eh, ya, eso es lo que iba a revisar. Este criterio también está acá. Entonces, si está conectando problemas, objetivos, ¿cómo conectamos habilidades para trabajo en el estado? Conectar por skills. Que esto es importante al buscar sobre todo un co-founder. Eso sí lo he explorado y sobre todo que tiene un método mejor co-founders lab. Pero esto es un reto en este punto que
Si eso se mapea con lo que se propone en Holistic, es una oportunidad en la que, vuelvo, insisto, sigo discriminado. Conectamos todavía con la patria milagro, listo. Se conecta la hoja de vida, listo. Pero vuelvo y reitero, aplaudo la iniciativa, así como aplaudí cuando el presidente actual decidió hacer una demanda inconstitucional en acción popular en diciembre, le hice una iniciativa y siguen brillando por el ruido del silencio después de 6 meses. Más allá de que ganara o no, que es algo que hubiera pasado, hubiera ganado cualquier otro. ¿Y qué pasó con lo que se estaba haciendo? Pues un punto que llamo a todos los que iban a ser candidatos, que créanme, ¿qué pasó? Paloma Valencia, todo, Vicky Dávila, Santiago Botero, todo, Fajardo. Esto incluso surgió en la campaña de Fajardo, por ejemplo. Creemos en las capacidades. Esto suena fico. El esfuerzo, uff, creer, hay que vivirlo. Bueno, el mérito, no sé. Yo no me he sentido que en este momento valoren mi mérito y mi esfuerzo. Están diciendo que creen, pero al menos conmigo, y entiendo la confrontación, y parte de mis reacciones surgen del hostigamiento que genera uno no tener reconocimiento y no una alabanza. Yo, ay, puta, otra vez, hermano, sabotaje tan doble, hijo de puta, tan aburridora, parce. Mira, una reacción así a lo colombiano, uff, muy maluco, hermano. Tan hijo de puta. Mi caso, no un derecho a un reconocimiento. Yo estoy por lo menos pidiendo que se evalúen las iniciativas que planteo, como las hipótesis de iniciativas que planteo de sistemas o métodos o productos en corporaciones públicas, que es el contexto. Que ya el sector privado, pues yo ahí es muy poco lo que pueda chapalear. Que en el mundo cada vez la discriminación tiende a exponencialmente a la discriminación cada vez más abrumadora, y tengo claro que el sector privado me espera una cálida bienvenida, Nutresa, que sea cliente vendiéndole seguramente. Bueno, las capacidades, el esfuerzo y el mérito de quienes nunca habían sido tenidos en cuenta. No he sido tenido en cuenta y llevo todo este año considerando que tampoco he sido tenido en cuenta ni para evaluar una iniciativa que hubiese complementado bien, y espero que quizás esto aumente un poquitico la probabilidad de que sí se ha tenido en cuenta. No para trabajar ahí ni directamente, dice indirectamente como sea, pero hoy como emprendedor GovTech, que el laboratorio, que creo que uno de los primeros del mundo, surgió cuando el actual vicepresidente era ministro. Y el emprendedor GovTech, que hasta estoy probando métodos para dinamizar más y modularizar más el emprendimiento GovTech. Y parezco un mendigo, hermano. Nunca he sido tenido en cuenta mi mérito. Yo no me siento valorado con el mérito del esfuerzo. Puta, todo el día, y estar dispuesto a seguir haciéndolo, porque para mí menos absurdo, esto es abrumador. Ahora, que no tenga capacidades, no sé si es que tengo, pues puta, no sirvo para nada, o era para, por lo menos para sembrar árboles, no sé. Una cosa abrumadora. Por ejemplo, aquí en la hoja de vida que planteo, una de las que puse en LinkedIn. ¿Será que no? No sé. Eso me parece a mí que las tenía, una que otra persona las ha validado, y falta poder poner en práctica fluida y remunerada, así sea un mínimo, lo que está haciendo, hermano. Cosa tan abrumadora. Que nunca existieron, pero siempre estuvieron listos. Yo no estuve listo para servirle a Colombia, lo he estado. Sin remuneración. Ya hace rato, antes de que esto empezara, registra tu perfil. Tu talento siempre vigente, vigente. Qué pena, aquí hago este ejercicio de vigente, definición RAE. Se supone que siempre va a estar vigente. Es algo que tiene siempre validez, imperante, valedero, pero esto es un sinónimo, no. Dicho una ley, una ordenanza, una costumbre que está en vigor y observancia, ya. Ay, hombre, pues, ojalá alguien lo logre, porque yo hasta el momento no he podido. Bueno, en fin. Vigente. Tu perfil quedará registrado en nuestro banco de talento y permanecerá disponible para futuras oportunidades que requieran personas con tu experiencia, conocimientos y capacidades. ¿Y será que no se requiere alguien que haya tenido no solamente experiencia?
todo el material forense que recogí, que sé dónde está, cómo organizarlo, confrontarlo, para gestionar el talento de los delitos de prevaricato por omisión. Pongo un ejemplo, esa experiencia de en un empalme, eso no se ha podido organizar porque ni siquiera se sabe cómo está el repositorio de pruebas en la fiscalía. Supongo un ejemplo sobre algo que afecta directamente el desempeño. Todo lo que he denunciado de prevaricato por omisión. Y lo que he aprendido, que he adquirido conocimiento empírico, ahora no soy abogado, ni en administrativo, ni en penal, ni disciplinar, no. Empíricamente lo aprendí en 4 años. Y se han adquirido las capacidades. Definición, capacidad. Qué pena va a profundizar esto. Deben haber palabras que sean útiles argumentativamente, pero lo hago. Capacidad para el cargo que se desempeña, capacidad intelectual, capacidad de referir a los recursos, actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, recursos, vea. Ay, ya empezaron. Para desempeñar una determinada tarea o cometido. Digo que capacidad en el Estado hay un problema de gestión de recursos. Vea una persona que viene investigando la importancia del poder, que entre cualquier ciudadano pueda revisar si efectivamente en el Estado las personas están acorde a sus capacidades. O sea, están desempeñando sus trabajos de acuerdo a sus capacidades y que estén potencializando sus capacidades. Cualidad de capaz, capacidad consciente entre las cargas, oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo, suficiencia, capacidad, capacidad de carga, ese es el problema que tenemos también, entre otras cosas. Llegamos a la capacidad de carga. Es la posibilidad o la idoneidad de algo o alguien para llevar a cabo un trabajo, resistir determinadas condiciones. Ya sea a partir de un talento innato adquirido mediante el aprendizaje. Capaz. La capacidad de contener, alojar, desarrollar algo en su interior. Capacidades físicas. Bueno, capacidad. Un objeto de sistemas. Capacidades jurídicas. Capacidad cognitiva. Capacidad emocional y social. No estaban las taxonomías, no las había profundizado. Las condiciones básicas, física de personalidad, hacer aprender algo. Por ejemplo, habilidades, competencias. Ok, listo. Aquí yo creo que incluye más la competencia, porque pues entiendo que en términos de marketing, ser práctico y llegar a este punto se daría en un contexto de innovación, pero al final termina siendo un problema de competencia, que es la aplicación de capacidades y habilidades, incluso como parámetros. Es importante profundizar ese aspecto, porque incluso en este caso, un ejemplo que puede jugar con doble filo, las capacidades y habilidades que tiene el presidente actual como empresario, en cierto punto, en la competencia de ser servidor público, es algo que estoy tratando de resaltar desde la gestión del talento, puede potencializar este tipo de discusiones, plantearle esto, por ejemplo, al ya saliente presidente Petro, pues no es una narrativa, él está planteando un asunto de derechos, otras cosas de otro discurso.
Entonces, el contexto aquí es una capacidad, una habilidad. En el contexto del servicio público de un empresario, aquí implica también considerar competencia, porque muy posiblemente, asumo yo que hay mucha gente que puede aplicar a trabajar en el Estado, pero no tiene ni siquiera una base mínima de lo que implica ser servidor público. Y que, por ejemplo, en una empresa, no, pues me echaron que porque no cumplí esto, no, qué pena, pero es que usted en el Estado tome un prevaricato. Doy un ejemplo y no falta el que quiera entrar para empezar a ver cómo saca el botín. Entonces, el punto con esto es la competencia en esto, que es un asunto que en el sector privado, omitir, retardar o rehusar o denegar un acto, pues después de que no sea algo de corrupción directo de presupuestos o de algo de dañar un contrato, pues no es hasta cárcel, multa, inhabilidad, simplemente lo echan y ya no, usted no funcionó, pero en el sector público, esto es un contexto que mucha gente no lo tiene claro, incluso los que viven en el Estado, están los mismos jueces. Ah, sí, vaya, pues denuncie, eso no para nada. Pero en términos de desempeño, y eso es de talento, una vaina que hay que ponerle los dientes que se necesita para que esto despegue, pues mientras haya recursos no renovables, ¿no? Bueno, en este caso, concluyo acá. Voy a entrar ahora sí a poner mi registro. Quiero registrarme, claro que sí. Entonces me piden mi cedulita, claro que sí. Aquí la tengo, 030, 481. El nombre mío es Disquilumparia Territorizados, pero bueno, para que esto no vamos a ponerlo aquí por ese nombre. Andrés Buitra, el email, tal, el de la CIF, 28, 09, 1987, ya casi cuarentón y todavía como un chilindrín, una infantilización forzada. Sí, soy víctima del conflicto armado, dice. Y discapacidad, sí, no, pero no la voy a poner allí para efectos de, tengo problemas de memoria. Siguiente. Título, profesión, nivel de estudios. Eh, Aquí pongamos este título, profesión en negociación formal por la arbitraria discriminación de los, de los derechos constitucionales. 27, 71, 23, 22, 1, 2, 86, etc. Y elecciones, etc. Y de HH27, ya no puede más. Negociación por la arbitraria discriminación 27 etc. Pongamos DH para que quepa esto. Nivel de estudio, ciudad de trabajo, Medellín, si te quieres divertir, Medellín. Entonces voy a subir la hoja de vida específicamente que le mandé a Octopus, al contexto. Que es un rol muy similar que podría ser, claro que sí. Si te quieres divertir, Medellín. Si te quieres ver más, Medellín, para eso. Pero no hay mujeres bellas, gente cuerda. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Por aquí. Carta de propósitos motivacionales. Esto fue el 9 de junio, ya ha pasado un añito. Siguiente experiencia. Funciones. Bueno, por favor, revisar mi perfil de LinkedIn. Mi perfil de LinkedIn. Pero esto puede afectar por mi eficiencia.
Tan, 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 tan. Yo por ahora voy a llenarla así, luego pregunto si afecta el training, porque me imagino que ese es el dato que cogen, pero bueno, fijo el precedente. Y yo empecé a trabajar desde que tengo en el 2002. Empecé a trabajar, a ver, en este salí me gradué del colegio, por aquí fue que empecé a aprender y sigo caminando hasta el sol de hoy, no la he vuelto a ver. Mm, Estudios, vamos a responder lo mismo. Mm, ujú, ujú, ujú. Sigo estudiando. Siguiente, autorización, título obtenido. Negociación, negociación. Y esta es una oportunidad real de concretar ese objetivo. Fecha de inicio, yo empecé por allá en el 2004. Junio, fecha de fin, estudio en curso, verificación, pero bueno, con esta información no es suficiente, pena decirlo, pero no son suficientes campos para mí dar el contexto me parece que el modelo no alimenta los datos completos. Perfil profesional, experiencia y estudio. Ay, aquí tengo, le dan un código y todo es válido. Y sobre este código voy a poner la referencia. ¿Sí, señor? Listo, listo, registrar otro perfil, no. Listo, listo. Listo, cierra aquí. Me gustaría estar conectado con LinkedIn. Bueno, yo creo que ese dato no es suficiente. Aquí cierro. Concluyo a la hora que es. En fin, firme por la patria.